Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Profesional. Donde Gina habla, yo pienso, analizo, Y haces todo y tal. básicamente. Básicamente, no. Que yo te digo, es pesado ser el cuerpo, el alma y la cabeza de toda esta operación. Juan en todos los capítulos ha dicho lo mismo y termina reconociendo que yo hago todo. Yo hago todo. Yo produzco. Ey, yo mando recordatorios. Yo también mando recordatorio. Claro que no Mira, mando por cierto, averiguaste recordatorios. los micrófonos. No. Por cierto, la temporada. Bueno, Muchachos. se acerca. Se acerca el fin de la primera temporada de Poco Profesional. Pocos pensamos que íbamos a llegar hasta aquí. Sí, es verdad. Gina dudaba, yo siempre le dije, cree en ti. Cree en ti y en mí. Y en mí. Pero Impresionantemente. sí, vamos a, dentro de poco, muy pronto se acaba la primera temporada de Poco Profesional, pero obviamente vamos a volver después. No nos extrañen, No nos tranquilo. Es un extrañen. pequeño descanso para recargar pilas. Para recargar pilas y Alejarse un mejorar- poco de la fama, ¿no? O sea, También Gina. alejarse de la fama y Claro. mejorar un poco el formato. Así que bueno, nada, Claro. si ustedes nos quieren patrocinar, bienvenido. Si quieren mandarnos micrófonos, bienvenido. Si quieren mandarnos una cámara, bienvenido también. Sí, mucha gente me ha dicho, Gina, pero grábense, salgan en cámara. Oye, lo que pasa es que Gina tiene pánico escénico. No tengo pánico escénico, pero bueno, vamos a ver, No, vamos a ver mentira, qué viene, mentira. vamos a ver qué viene. Veremos qué pasa, Gina. Veremos Eso qué siempre- pasa así en el es. próximo episodio Así que bueno. de esta novela. Ok, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que se denomina la inclusión en Hollywood. En Mira. el Hollywood. En Hollywood. De donde somos nosotros. En pues. Hollywood. En mentira. Hollywood. La inclusión en Hollywood, así es. Que bueno, es un tema que ha venido en ascenso y ascenso y ascenso. Y creo que es bastante importante hablarlo porque además hay mucho desconocimiento sobre esto. Y mucha sensibilidad también. Muchísima sensibilidad y mucho ataque hacia ese Mucho tema. ataque. Es Y verdad. creo que todo eso va de la mano hacia el desconocimiento de esto, Incluso puede estar desvirtuando la industria del cine en cierta forma. Sí. y de del cine, la televisión. Podría... La industria audiovisual. Exacto. Muchas personas consideran que está desvirtuando este tipo de movimientos, están desvirtuando lo que la industria y que en unos años, quién sabe en lo que se va a convertir. Yo no creo que sea algo negativo, sin embargo, hay que analizarlo. Hay que analizarlo a fondo, Para sí. eso tenemos a nuestro invitado. Juan, presenta a nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado hoy es un artista, cantante, cantautor, productor. Ay, no. Así no me gusta. Artista de segunda soy yo. No, Bueno, vale. Pero apasionado del cine y las series y el anime hasta cierto punto. De todo lo que tú quieras. Pero, bueno, full simpático también. Exacto. Me presento yo mismo. Yo soy Simón Horta. Buenas noches. Uy, cuidado. Me está quitando el trabajo, me está Cuidado. quitando el trabajo. Y que cuidado. Una más y me paro y me voy. Lo siento. Bueno, sí, Simón No, es un... está bien, suéltate. No, o sea, Esto es yo- una conversación. De verdad yo te digo, o sea, Bueno, no importa. ofendido. No importa. Bueno, Aquí Simón... el que tiene el ego, tú sabes, es Juan, no yo. Por eso hay que Hay que bajarlo, hay que igualarlo. bajarlo, No, hay eso. que igualarlo. Está bien. Para no quedar atrás. Gina. Exacto. Bueno, Sí, le das atáquenme, pues, dense un beso, pues, no joda. un golpe de estado aquí un poco profesional, pero bueno. No, ya, de verdad. ¿Por qué eres nuestro invitado poco profesional de hoy? Ya nos dijiste que Sí, eres no, preséntate. un amante del mundo audiovisual, pero ¿por qué? ¿Por qué te trajimos hoy? Bueno, realmente yo considero que... No teníamos a más nadie, no, sí, exacto, bueno, era el único disponible. Pero voy a preparar una introducción muy linda, algo bonito, Exacto, sentimental. sentimental, no. Pero bueno, nada, que se presente él. Exacto. No me interesa. él se puede Pero ¿cómo presentar. era? Bueno, realmente yo creo que este es un tema que a mí me interesa muchísimo y me llama bastante la atención desde hace mucho tiempo, porque particularmente, o sea, como consumidor no solo de películas, sino de series y particularmente en esto del género, del medio animado, siento que el tema de la inclusión es algo que han metido a la mesa, como que han puesto a la mesa mucho últimamente, que ha tomado una relevancia a la hora de también hacer como tanto animación como cualquier tipo de contenido para niños. De hecho hay mucha polarización al respecto, porque particularmente el tema de la inclusión genera muchas visiones opuestas, particularmente no necesariamente si estás hablando de raza o de
o de cosas de ese estilo, de etnia, sino más bien si por ejemplo hablas de la inclusión LGBTI. Entonces, todo este tema siempre como que lo he observado con mucho detenimiento y me parece súper importante que se haga, o sea, como que se haga un análisis exhaustivo en el que sea realmente, no decir por decir como que esto es inclusión forzada porque sí, sino porque en muchos casos es justificado o en muchos casos realmente sí funciona dentro del contexto en el que es incluido dicho personaje. Y el impacto que tiene en la cultura. Porque es claro que el cine y la televisión son elementos que culturizan a las personas. Entonces, evidentemente, la cultura también viene muy ligada con el mundo audiovisual. Claro, y al final la cultura, y por decirlo así, como que el arte es un reflejo de la sociedad. Exactamente, sí. En mayor o menor medida representa cuáles son los problemas sociales que nosotros tenemos, las cosas que no tenemos que mejorar o las cosas en las que debemos trabajar como sociedad. Sí, es una crítica hacia nuestro propio reflejo. Aquí Juan también es un súper amante de las películas y todo eso, así que bueno, si quieren recomendaciones específicas, Simón y Juan van a dar sus recomendaciones. Me escriben a mí, nada más. Yo no sé nada. Yo sé poco, pero igual comento. Así es. De esto se trata este podcast. Yo le enseño. Exacto. A ver, vamos a hacer una pregunta que puede empezar a setear el tono del podcast. Y es que la inclusión en Hollywood, ¿incluye o excluye? ¿Hasta qué punto? Ya me puse bravo. ¿Ya? Sí, porque yo creo que en verdad nosotros hacemos esta pregunta porque en muchos casos, pues por supuesto... Mira, Simón se está picando. No, estoy pensando, estoy reflexionando. No, lo que pasa es que todo esto viene debido a que, por supuesto, la inclusión nace de ese deseo de que esos grupos que antes no eran... Bueno, un grupo que antes predominaba. No, pero me refiero a los grupos que antes más bien no eran... El denominador común a lo que uno veía en televisión. Hoy en día han surgido, se les ha dado más relevancia. Pero ¿qué ocurre con esto? Si bien en un principio se les ha buscado dar relevancia y que eso realmente es sumamente importante porque das diversidad y la diversidad siempre es necesaria desde cualquier punto de vista, muchas personas critican hoy por hoy que... Si bien tú estás dando un espacio a personas que antes no se les estaba dando, se ha creado una especie de trato preferencial y eso es lo que muchas personas critican. ¿Por qué existe ese trato preferencial? Que yo creo que en verdad podemos profundizar en esto más adelante, ¿no? Pero es lo que se critica muchas veces, es que en los Oscars se haya criticado hace 2 años que no hubiese habido tantos negros nominados. Y es como, ¿por qué es necesario verlo como que tantos negros no fueron nominados en vez de verlo como que fueron nominados lo que merecen ser nominados? Que pueden ser blancos o negros, porque al fin y al cabo muchas personas, y en eso yo en parte me uno, es que nosotros no deberíamos vernos como si soy negro, si soy blanco, si soy asiático, si soy latino, si soy gay, si soy mujer. Porque eres blanco. Sencillamente como seres humanos. Y bueno, quería dar esta introducción como para dar un poco de contexto. Simón, por favor. Claro. Hay una cosa que hay que aclarar primero desde este punto de vista y yo creo que es el tema del entitlement. O sea, que realmente hay muchas personas que creen... Entitulamiento. El entitulamiento. que han dicho es cuando una persona considera que tiene derecho a algo simplemente porque sí. Y esto es un tema que es súper complicado porque por lo menos en el tema de los Oscars, y yo entiendo a lo que se refiere Juan, es como que bueno, realmente si los actores que son nominados están ahí es por algo. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta, es que por mucho tiempo la industria de Hollywood fue mayormente blanca y no, o sea, y no por decir que no habían actores negros, no por decir que no había, pero obviamente la narrativa y la mayoría de las historias tenían el poder. Exacto, también. o sea, tanto los productores y todo esto, o sea, al final es eso, o sea, la mayoría de las personas que conforman, por decirlo así, como que la industria tiene mucha influencia tanto de la comunidad de personas que son blancas y personas, y los judíos tienen una presencia súper fuerte en Hollywood. Bueno, son prácticamente los dueños. Bueno, entonces, claro, por así decirlo. Al final, eso quiere decir que de cierto modo hay una predominancia en los grupos que tienen cierto tipo de poder o cierto tipo de decisiones. Entonces ahí tú te pones a ver que a lo mejor hay una predisposición, pero eso no quiere decir que a juro sea así. Yo creo que la crítica, por ejemplo, que hubo en ese momento
argumento respecto a la cantidad de actores de color o actores de etnias que no fueron nominados, pues puede ser válida, pero también tienes que tener en cuenta entonces, ahora la gente dice, bueno, pero entonces este año nominaron un poco de gente, bueno, hay unas películas asiáticas, una vaina. O sea, siempre va a haber alguien que no le va a parecer que está haciendo lo correcto de la academia. Claro, las críticas siempre van a existir. Y realmente uno de los argumentos que una vez estuve, ¿sabes? Reflexionando sobre eso, la gente comenta mucho también este tipo de cosas en Twitter. En el Twitter. Y por lo menos, ¿sabes? Como que decían como que, ay, bueno, pero es que, ¿por qué la academia tiene que hacer un reglamento para que ahora haya inclusión en las películas? Y para que, ¿verdad? Pero el problema no viene de que ahora ese reglamento lo están estableciendo. El problema es que las personas que están en el poder y las personas que tienen eso, que están en esa directiva, por decirlo así, tienen que hacer un set de reglas. Sí, para que lo tomes en cuenta, exacto. O sea, y tienes que verlo así, no es como verlo como que, ay, me está presionando la sociedad, sino como que yo me estoy poniendo a mí mismo estas reglas para incluir a la gente porque no sé cómo hacerlo. Porque no sé cómo hacerlo. Exactamente. Eso, a mi parecer, así es como que también hay que verlo de los dos lados. Porque obviamente tú tampoco puedes forzar una narrativa en la que hay, bueno, pero es que tienes que, a juri porque sí, todos los años tiene que haber actores de color nominados. Porque obviamente eso es lo que ustedes dicen. Al final eso lo que genera es un trato en el que siempre va a haber una película de un estilo, por ejemplo, una película que sea diversa, entre comillas, y todas las demás no. Entonces, obviamente también hubo mucha polémica, por ejemplo, cuando nominaron Moonlight, que yo ni siquiera la he visto, ¿no? Pero mucha gente dice... eso creo que salió en 2015, 2016, si mal no estoy, creo que fue 2016. Es una historia que muchas personas la criticaron por el simple hecho de que dijeron, esa película ganó porque es el aglomeramiento de minorías, porque era sobre un hombre negro que era pobre y gay. Oh my God. Claro, entonces claro, eso fue y como solo tenía amigas mujeres, pues meter ahí no, una latina, en verdad una no tanto, asiática. pero justamente era como que, bueno, es negro y eso es una minoría. Es pobre, otra minoría. Es gay, otra minoría. Entonces, bueno, sí, se va sumando. Que además súper sacado de contexto el término minoría. O sea, exactamente. Porque, por ejemplo, si hablas de... Bueno, yo no sé si realmente por esa era una de las cosas que la gente utilizaba como también crítica de por qué esta película llega a la nominación. Pero realmente es como que mucha gente decía, ay, bueno, a mí me parece que esta película es malísima porque se ganó esto. Pero realmente también hay que tener en cuenta que antes de eso, que tan común era que una película que tuviera dos personajes, que tuviera personajes homosexuales como protagonistas, llegara a una nominación a los Oscars. La verdad no me acuerdo tampoco muy bien si, por ejemplo, películas como Brokeback Mountain, que es la que tiene Heath Ledger y Jake Gyllenhaal como protagonistas, y también eso, tiene una narrativa homosexual, pues bueno, mira, no sé si llegó a los Oscars, pero de por sí, y estaba viendo sobre eso ayer, justamente que estadísticamente está comprobado que si hay una narrativa en la que los personajes son homosexuales, una gran parte del público masculino se va a sentir impulsado, por ejemplo, a cambiar de canal. Si están viendo la broma en televisión o están están como predispuestos a que no les guste. Exacto. Cosa que no pasa, por ejemplo, con personajes mujeres lesbianas. Porque justamente, o sea, como que hay una versión en general hacia que haya personajes gays de parte del público masculino. Y las mujeres lesbianas tienen como que más aceptación como personajes en el cine. Pero realmente lo que termina siendo este problema no es realmente si cierto tipo de representación o cierto tipo de cosa genera aversión, sino que en general siempre va a haber como esta idea de que ahora todo es forzado porque antes no estaba. Eso. Entonces como que, ay, bueno, pero ¿por qué ahora los personajes tienen que ser gays o no? ¿Por qué los personajes tienen que ser negros o no? Y es como que, bueno, realmente eso no importa, porque hay personajes incluso que dentro de su contexto, no importa la raza que tengan, porque el papel en su historia no tiene nada que ver ni con su raza, ni con su sexualidad. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas que también hay que entender, que hay buena y mala representación. Eso yo iba a hablar de eso porque, de hecho, muchas personas a veces dicen, no, pero sí, antes sí se mostraban. Claro, se mostraban, pero como el comic relief.
Claro. Entonces, No lo soporto. el gay que era cómico, No lo ese soporto. era el estereotipo. No lo el soporto. negro que era cómico, que de paso, el negro siempre es el primero en morir. O sea, hay latinos siempre que sí- hablan bien inglés, amigo. No todos los latinos hablan como Sofía Vergara. Bueno, ajá, esa es otra, pues, que bueno, vemos a Sofía Vergara, que sí, ojo, que ella es una crack, obviamente. y yo Sí, la amo, y Gina y yo amamos Modern Family, y sí, nos a encanta el muerte. personaje de La Gloria. he visto 3 veces. Ya. Pero más allá de eso, que ojo, en verdad, pueden existir ese tipo de personajes, Claro por supuesto, que porque existen. la cosa es que siempre debe existir de todo tipo. El problema es que muchas personas, y de hecho en el colectivo americano está eso fijo, de que ese es el típico latino. Sí, no lo es. O sea, Bueno, es como esta representación que tienen los norteamericanos de México en su mente, que todo es como por encima con un filtro amarillo y todo, y hace calor y hay una bola de paja rodando en el pueblo. o todo, mira, nadie le dice mijo a nadie. Nadie le dice, y que mija, cualquier personaje en Riverdale. Hay uno que se la tira bueno, que es el papá de la protagonista ahí, y le dice mija. Es que sí, nadie le dice mija a nadie, por Ya, Dios. ¿sabes dónde Mija lo pasa? dicen las personas mayores, no lo Ajá, dice exacto. nadie. ¿Sabes dónde pasa eso low-key? Que es horrible. En High School Musical 3, la mamá de Gabriela le dice... La vi esta semana y le dice, y que no estés, y que don't be sad, mija. What the fuck? Don't be sad, my little tortilla. I love you. Y es como, oye, reina, de No, verdad. es patético. De verdad no. Y al final, ¿qué pasa con con esas cosas? Al final la representación termina convirtiéndose en una caricatura. O sea, termina pasando que por querer hacer esta inclusión de personajes, se convierten en una propia burla estereotípica de lo que Y son. es O una sea, inclusión forzada. Eso sí es una inclusión forzada. Claro. Eso es una inclusión forzada, totalmente. Entonces al final uno tiene que ponerse a pensar cuál es realmente el problema. Pasa mucho que también tiene que ver que las personas que escriben las historias intentan o les piden que se incluyan este tipo de personajes, pero son personas que no tienen ningún tipo de contexto para hacerlo. Que no, por ejemplo. No tienen conocimiento exacto. Entonces, obviamente, ¿sabes? Odio decir todo esto porque, ¿sabes? El momento que digo la persona blanca, entonces es como que ya yo soy un progre que dice Sí, que, bueno, sí. que el hombre blanco, hetero, cisgénero, no. No. Que eso es Realmente no. otra que quiero hablar más O adelante, sea, que hay muchas personas que piensan que, bueno, el hombre blanco común se ha convertido en el enemigo público y... O sea, No, o sea, es que es eso, porque tiene que haber un bueno y un malo en esta historia. exacto, realmente exactamente. se trata más de verdad me interesa hacer las cosas bien. O sea, de verdad me interesa que si vamos a incluir a estos personajes por un motivo. Pero realmente lo que pasa es que también en muchos casos esto se convirtió en algo como de agenda. En el sentido de que muchas compañías grandes lo Sí. que hacen y piden es hacer representación LGBT solo para tener como que Más público. algún tipo... Sí, y eso no solo pasa en el cine, sino que pasa con las marcas. todo. Que es con este tema de que es muy controversial, que pasa con el Pride Month, el mes del orgullo, que todas las marcas se revisten sus logos de arco iris y todo esto. Y mucha gente dice, pero es que a ellos no les interesa realmente la comunidad LGBT y es para vender. Bueno, mira, por un lado puede ser cierto, por un lado también Es cierto, al por final supuesto, pero- eso va a cambiar el producto. Sí, No. exacto, la intención Y la termina- sabrán ellos, pues. Exacto, y termina siendo forzado, pero a la vez es como que, bueno, hay marcas que realmente les interesa este tema y que toman algún tipo de activismo al respecto. Igual con el body positive, pues. Exacto. De hecho, hubo mucha polémica también por cuando Calvin Klein tuvo Sí, una modelo justo trans. estaba pensando eso. Ajá. Que es como que, oye, ¿realmente importa si es una modelo trans o no? Entonces mucha gente la criticaba porque no era una mujer bella en Sí, estándar en canon. O sea, estándar. por los cánones de belleza de la sociedad, que además son súper Específicos súper y- específicos. Entonces, si no es una chama que es súper delgada, que, ¿sabes? Llega casi que a rayar en lo anoréxico o algo así, entonces ya... Bueno, mira, realmente no, eso es algo que hay que cambiar. O sea, también hay que entender que los estereotipos de belleza, o sea, tienen que cambiar. Van variando de acuerdo a la época, pues. Exacto. Pero bueno, para no desviarnos del tema y volver al tema del cine, también yo creo que es algo bastante, o sea, que hay que tenerlo full en cuenta, que de cierto modo
esta representación puede no estar bien hecha y en muchos casos puede llevarse a convertirse en una caricatura, como mencioné. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, tenemos películas como Love, Simon, que, por ejemplo... Ay, Dios mío. O sea, complicado. Love, Simon para ti. Es complicado. Me da mucha risa porque hasta yo cumplo el mismo día que el personaje de Simon. ¿En y todo. serio? Es muy cómico. Y te llamas Simon, cancha. Sí, bueno, qué y también- casualidad. sí, y Ser además- estereotipo. Todo es culpa de Willy Colón. Exacto. Simón el Gran Varón. Exacto. Pero al final, ¿qué pasa con esta película? Yo leí el libro y realmente a mí me parece que el libro es como que no es un libro que sea sumamente profundo en términos Para nada de profundo. filosofía, Cero. pero es un libro que de cierto modo normaliza la narrativa homosexual, que eso es algo que también hace bastante Call Me By Your Name. Que al final lo que hace es que, oye, te presenta una historia de amor o una historia que, pues, si bien conlleva ciertos pormenores de el contexto de ser homosexual, no te convierte la broma en una historia hiper mega trágica que te impide. Sí. O sea, porque al final, ¿cuál es el problema? Que entonces, si uno habla de problemas sociales o si habla de grupos diversos o de minorías, tiene que ser todo trágico y todo tiene que ser. Sí. Ese es uno de los problemas más grandes porque al final no Sí, te sí, presentan yo eso lo como algo tengo- normal, sino que es como, ay, pobrecito. Bueno, Sí, pero ese es el problema de la gente. eso me molesta. Evidentemente, claro, aquí estamos hablando de la inclusión, hemos hablado mucho de raza, LGBT, etnias y todo esto, pero también en este grupo meten a las mujeres. Y es como Bueno, que por los movimientos feministas Exacto. actuales. Claro, tiene sentido por la desigualdad, todo esto lo sabemos. Pero porque siempre que una mujer tiene que ser, o sea, cuando una mujer es protagonista, como que siempre tiene que ser una tragedia, no puede ser como que una mujer echándole pichón a la vida, saliendo para adelante. Es O como el que- típico estereotipo que es un mal precepto, que el estereotipo de la feminista es una mujer molesta. Sí. Sí. Una tipa, Yo estoy molesta, una amigos. tipa que está molesta y como frustrada con la vida y que tiene que ser una Miranda Presley del Diablo Viste a la Moda, una caraja, no joda, que todo el mundo la odia. No, y eso es que es un arquetipo, el de la mujer feminista que entonces y ni siquiera feminista. No se como lleva bien con las mujeres. No, y el hombre le monta cacho porque no puede soportar que la mujer sea más poderosa. Así como la de... ¿Cómo se llama? Hay varias películas que son así. Bueno, La de- Miranda Presley, que es la de The El Devil diario. Wears Prada. Ajá. El Diablo Y la Viste a de Moda. que también sale Anne Hathaway, que se llama El Pasante. Ah, The Intern. The Intern, que es con Anne Robert De Hathaway y Niro. Robert De Niro. Ajá. Buenísima esa película, Muy recomendada. buena. Pero entonces ella no puede ser poderosa porque entonces está el tipo en la casa montándole cacho porque No, y lo también soporta. por lo menos pasa que en esos casos tienen como el arquetipo del female boss, o sea, la mujer jefe, Ajá. que entonces tiene que ser una desgraciada y una maldita. Ah, Bueno, Ajá. como Miranda Simplemente- Presley. y realmente eso no, o sea, como que no está aportando mucho al tema. Y también pasa mucho como que en las películas que son ahorita como que mainstream, o las películas que no son como hechas con un fin artístico, sino como más comercial. Oye, tienes a veces un tema de la representación que está hecho como que solo para que, mira, apareció este momento en el que se representa una mujer. Que tenemos Bueno, Avengers, el en tema del- Endgame. en Endgame, que por ejemplo tienes el momento Me Too, que aparecen muchos personajes femeninos juntos. Que son las que van a atacar a Thanos Claro. con Captain 5 Marvel. segundos que duró esta No, escena. y lo peor de todo es que Tienes un tema ahí que es bien complicado y puedes como que desglosarlo en dos cosas. Primero, que está bien porque por encima tú ves que, oye, tienes a este momento en el que están todas las mujeres juntas y son los Y se personajes miran femeninos. así como, wow, somos mujeres Claro. peleando contra Thanos. Y somos súper brutales. Y son los momentos como en el que, oye, por ejemplo, una chama que ve una película de Marvel, una niñita, dice, oye, mira, estos son mis modelos a seguir. Cosa que también es un poco contradictoria en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes que, la franquicia de Marvel tiene prácticamente una o dos películas que tienen un lead femenino. Pues. Entonces tiene este momento y es chévere porque al final necesita esa representación. Sí. Muchas personas de la comunidad negra se sintieron muy bien representadas Con porque Black por Panther. fin con Black Panther. Pero entonces, claro, ¿cuál es el downside de esta representación? Que se siente forzado porque es un momento de la película en el que en el contexto es como raro. No viene, exacto. Y además, es literalmente las como un personas- paréntesis. como un paréntesis. Es como un paréntesis. Y- Como que no te vamos a meter en la toma principal, toma aquí tu espacio. Y más irónico que eso, si te fijas, son prácticamente todos personajes femeninos secundarios dentro de sus propias películas individuales que además no se conocen entre sí. Sí. Entonces tú dices, ¿por qué ellas están teniendo esta interacción si no se conocen? Sí, no Bueno, se y qué conocen. fácil. Y se miran como mejores amigas. Sí. Entonces, claro, Amigas chitas, friends for life. Dios mío. Pero sí. O sea, entonces el momento de la sororidad, en verdad, oye, está bien,
pero no es tan bueno como, por ejemplo, un momento que también es muy, muy chévere y muy admirado, que es el de Sex Education, el momento en el que uno de los personajes, que no me acuerdo el nombre ahorita, ¿Cuál? Amy creo que se llama. Que Amy sufre una situación de acoso sexual, ya. un asalto, que una persona en el prácticamente se masturba encima de ella y le acaban el pantalón. Bueno, un tema bastante gráfico. Feo. Y durante todo el episodio como que te dan el contexto en el que las demás chamas se conocen y ellas como que hablan y empiezan a hablar sus realidades y sus problemas. Y al final, ellas se conocen, entienden por qué tienen problemas y todo este tema, y se apoyan. Y al final, ¿qué sucede? Esta chama había estado evadiendo prácticamente por un mes subirse al autobús en el que había sido asaltada, y estas chamas la acompañan en su camino al colegio. Y sabes, es súper bonito. Regreso a casa, creo que era. Exacto. No, sí, después por el colegio. Sí, es como que ponen una situación que sí pasa demasiado en las mujeres, pero como que tiene un poco de relación con el contexto. O sea, sería una historia que, trayéndola a la vida real, eso podría suceder. Exacto. En Grey's Anatomy también pasaba una escena así, ¿verdad? Ya llenaba. Yo le voy a decir, el caso de Grey's Anatomy, en verdad ese episodio a mí me conmovió mucho. Pasó que llegó una víctima de abuso sexual, estaba, o sea, vuelta a nada, la habían violado, tenía heridas en todas partes, y ella, ¿sabes qué? Pasa mucho con estos casos, que en verdad no viene con el caso, pero es como que la primera persona que tiene un acercamiento con una persona que ha sido víctima en ese momento, hace como una conexión especial, y es como tu refugio. De sentirte segura. Entonces en Grey's Anatomy todo el episodio se trata sobre esto. Y se trata de que ella no quiere ver a ningún hombre, porque cualquier hombre le recuerda a su abusador. Entonces es como que en todo el capítulo con la persona que hace esta conexión, ella organiza para que, como existen muchísimas mujeres en el hospital, enfermeras y todo, para que todo su trayecto venga acompañado de puras mujeres. Okay. Y en verdad eso no se ve forzado, sino que es como que un detalle que tienen con ella y que eso podría pasar en la vida real fácilmente. Bueno, se ve un buen desarrollo de historia en todo caso. No he visto eso porque además a mí no me gusta. Lo digo públicamente, no me gusta Grey's Anatomy. No lo has visto. No me gusta Grey's Anatomy. Te cancelaron. No, es una novela. Es una novela médica como las 20.000 que existen. Pero bueno. Si no lo has visto, no puedes opinar. Así se He visto capítulos. No has visto. Es una novela. No lo has visto. No importa, pero sigue. No lo has visto. Pero realmente, ¿sabes? En esos casos, tú dices, oye, ellos le dedicaron ese episodio en particular a tratar una problemática y la analizaron y hablaron de cuál es el problema y el abuso sistemático que pueden sufrir las mujeres dentro de un entorno que es del día a día. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que obviamente también tienes que contrastar este momento de una serie que además, cuya temática central es la sexualidad, el coming of age, o sea, como que el momento en el que madura, contra la franquicia de Marvel, que lo que son superhéroes pim pum pam, ¿sabes? O sea, sí, pim pum pam, un sexo pornográfico. Pero realmente, o sea, ahí tú dices, oye, está bien que lo hicieron, pero también como que te quedas pensando, bueno, mira, en realidad si quieres realmente desglosar y analizar ese momento, es como muy construido como algo a propósito o sea, como que para llenar una cuota. Y eso eso no está bien. Es esa inclusión forzada de la que hablamos. Es una cuestión en la que la narrativa es súper complicada. Y también como que en ese sentido es mejor. Obviamente hay momentos en los que pienso que es mejor no hacerlo a la fuerza. Sí, pero depende. Pero es que depende. Porque yo siento que hay mucha gente que va a decir, oye, a mí me pareció que eso estuvo bien y me sentí identificado. Sí, en el momento cuando tú lo ves es como que wow, y después te das cuenta que uno se conforma con cualquier cosa. Y al final tú le dices como que bueno, mira, y la conformidad es otro tema que es súper importante. Al final hay grupos que se han visto tan poco representados en este tipo de medios que al final terminan, o sea, en esa desesperación terminan identificándose con personajes que no son así. Nada que ver. O con esas escenas mal construidas. Y bueno, está el gran ejemplo de la interpretación de mucha gente de que Chandler Bing de Friends es bisexual o es gay a pesar de que él está con Mónica. Mucha gente dice, no, es que Chandler es un bisexual disaster, que es como una especie de término acuñado, ¿sabes? Ok. Que es como que
por su actitud, que no es como que normativamente masculino, es muy sarcástico y todo este tema, mucha gente infiere como que él eso, o sea, como que él no es gay, pero al final le dieron una pareja heterosexual, heteronormativa. Entonces, claro, eso pasa mucho. Al final hay personajes que son codificados. La codificación, que además es un término que obviamente funciona mucho en estos casos, es simplemente como para decir que un personaje es de cierto modo, aunque no lo es. Okay. Es decir, en papel no lo es, pero la interpretación que tú le das es esta. Y se utilizaba mucho en los años 50, cuando los códigos de regulación eran súper complicados en Hollywood, por el pudor, la sexualidad y todo esto. Eran muy utilizados para meter personajes con los que la gente lo entendiera, pero que la gente que hacía la censura no lo entendiera. Entiendo. Sí, debajo de la como mesa. pasarlo debajo de la mesa, Tal exactamente. cual. Exactamente. Entonces, por eso había personajes que estaban codificados como personajes gays y realmente no lo son. O sea, en la película no lo son, pero tú infieres por la actitud que tienes, por sus comportamientos que son gays. Eso pasa muchísimo con los personajes de Disney. Ese es el ejemplo más claro hoy en día, porque, y esto viene de como del tema de que tú no podías incluir en Hollywood antes, tú no podías incluir personajes homosexuales en un contexto en el que fueran buenos. Por eso la mayoría de los personajes, ¿cómo que en el contexto que fueran buenos? que fueran personajes buenos. O sea, el villano tenía que ser Bueno, ahora que lo dices, Lesbiana. Úrsula, el personaje de Úrsula está basada en una drag queen muy una drag famosa de queen. esa época. ¿Verdad? que incluso tú la ves, bueno, es Úrsula literalmente es lo peor. Bueno, y tú ves Yo la amo. personajes. Qué raro. Y en verdad, mira todas las películas del renacimiento de Disney, que son los años 90 y casi 2000. La mayoría de los villanos están codificados como homosexuales. O sea, Scar es un personaje que está divasa. Es diva, es un poco manerado, con esas cosas. Lo mismo pasa con Jafar, que es como extravagante, todas estas cosas. Sí, extravagante. Incluso exacto. tienes al más evidente y un poco, o sea, no un poco, bastante ofensivo personaje de Pocahontas, el villano, que ni me acuerdo cómo se llama, porque es súper irrelevante y es súper extravagante. ¿Cómo se llama? Ay, ese bueno, tipo? no sé. Personaje, El señor de Pocahontas. El señor de Oscar, Pocahontas. Oscar. Malo de Pocahontas. Al final todos estos personajes están codificados como homosexuales, a pesar de que no es como que digan, bueno, o sea, un beso con un hombre en la película. No. Realmente. Y también el de la Bella. Radcliffe. El de La Bella y la Bestia. John Radcliffe. Bueno, podría ¿Quién ser Gastón, no sé, podría ser, pero no, el de La Bella y la Bestia que... Le Fou. Le Fou. No me acuerdo cómo se llamaba. Le Fou, que era pero que en el mano live derecha action de- salió como... Sí, Le Fou, como gay, pues. Le Fou. que además en este caso también esas cosas son como a mí eso me molestó, eso que pasó ahí, porque te pones a ver y es como que literalmente le dan 3 segundos de pantalla. De protagonista. Y eso es una de las cosas que hace Disney, y eso es muy, muy cochino de Disney, porque a mí me molesta. Hay tantas cosas que me molestan Oye, de Disney, vale. Hay que hacer O sea, un paréntesis, una aclaratoria. Simón es No soy hater. enemigo número 1, no de Disney, sino de sus live action. Bueno, O sea, eso sí. Pero grave. Sí, sí. Entonces, bueno, ya. Pero no viene al tema. Pero yo solo... Sí, no, lo solo digo veo- porque ya te vi introduciéndote ahí ya. Lo que veo de lo que entrando está de diciendo lleno. Simón es el conformismo, pues que Sí, no, ponen totalmente. esa imagen de 3 segundos y ya uno se siente como que esta es mi representación porque sabes que no te van a dar más que eso, pues. Exactamente. Especialmente Disney, que desde tiempos inmemoriales solo ha apelado por ser family friendly, o family friendly entre comillas. Entre O sea, comillas, porque ahorita visión, es otra realidad. que en verdad es una visión cristiana de la familia, que es como que la familia nuclear, mamá, papá, hijo, hija, ya. También hay que entender que yo creo que estamos viviendo una época de cambio, una época donde se están introduciendo nuevos valores, donde la sociedad está cambiando. No son nuevos valores, son nuevos Pero para la conceptos, sociedad, pues. sí, bueno, pero para la sociedad sí lo son. Porque de Claro, repente, es que yo no lo veo como para valores, ti- porque valor es el amor, el valor es la amistad, bueno, o sea, pero eso sigue compre- siendo igual. son nuevos aspectos de la sociedad, porque Sí, de eso repente sí. para tu generación, bueno, para nuestra generación, Para tu generación. para nuestra, bueno, para tu generación y la mía, De los pues, años para 1600. nuestra generación es algo común, pero para la generación de nuestros padres, para la generación de nuestros abuelos, para la generación incluso de una persona De 30 que y pico actualmente años. tenga 30 años, no es con lo que vivió, no es con lo que se le inculcó. Y para nosotros complicado. tampoco es tan y para exacto. nosotros tampoco es tan común por Pero por lo el podemos- contexto en donde pero vivimos. lo procesamos mejor y lo entendemos Claro, mejor. lo podemos entender, o sea, podemos empatizar mejor, pero no es como ahorita los niños de, no sé, 10 años, cómo van a entender el contexto de ahora en adelante. Y eso que las diferencias son pocos años, pero es que el mundo ha cambiado tanto en este corto tiempo. Sí. Pero Que incluso hablando imagínate. con referencia a eso que hablaba Simón, hay otras series
que son más actuales, tanto o sea, de adultos como infantiles, que han tenido una mayor representación dentro de ese mundo, del feminismo, del mundo LGBT. Lo dije. Ay, Lo volvió a decir. Yo soy disléxico con esto. Muchachos, LGTB no es la televisión homosexual. Estamos seguros. No, ni la televisión LG. L- ¿tú sabes? tampoco. La LGBT, es que yo soy disléxico con esa, o sea, te lo juro, yo siempre me confundo con eso, es grave, Ok. es grave. Toma. Bueno, pero el punto es que hoy en día se ve mayor presencia Ajá. y de una forma no tan forzada. Tenemos varios casos, A ver. como por ejemplo, bueno, en Adventure Time, que es una serie infantil, con el personaje de Marceline y la Hora dulce de princesa. aventura para los que no sean bilingües, tú Bueno, sabes. exacto. porque aquí son Adventure bilingües Time todos. o Hora de Aventura, uno de los personajes que no es el principal, que no son ni Finn ni Jake, Obviamente pero no va a ser el principal. pero es uno de los pero son de los más importantes y con los que el público más empatizaba, que eran Marceline, la vampira, y la dulce princesa, que terminaron ¿Son siendo lesbianas? pareja. Oh my god. Y, no y de sabía. una manera muy abierta y muy obvia. No, sí, lo muestran en la serie hacia el final y de hecho te revelan que fueron pareja en el pasado. Exacto. Oh, ok. Y en verdad, ¿sabes? Si te pones a ver, eso es chévere porque al final no te están forzando a nada, No. según por si la gente se quiere quejar, Sí. sino que, oye, te lo presentan ahí, ¿sabes? Relajado, eso ya había pasado, tal, y te lo dicen hacia el final. Después voy a hablar algo de eso, pero creo que como quiere decir. No, bueno, o sea que aparte de eso, porque yo creo que esta fue las primeras de esta nueva generación en presentar esto en televisión, sobre todo en televisión infantil, pero han habido otras, como por ejemplo Star vs. Las Fuerzas del Mal, que a mí particularmente me gusta bastante, que es Ok, una no serie sé cuál. infantil de Disney, que bueno, en verdad, para quienes les interese ver y quienes lo han visto, van a ver que la primera temporada es un relleno inútil, Ok. pero de ahí en adelante se desencadena una historia muchísimo más compleja. Ok. Y en esta historia, bueno, resumen corto, es sobre una niñita de otra dimensión llamada Star, que es una princesa, Una niñita de otra dimensión súper anormal. y su mejor amigo, que es de la Tierra, que se llama Marco. Durante toda la serie hay un punto en que Marco tiene una novia que se llamaba... La novia de Marco. Ay, se me fue ahorita el nombre. No La importa. novia de Marco. Whatever, Jackie, se llamaba Jackie. Y después Jackie lo deja porque bueno, se da cuenta que aparte Marco todavía... Amiga, ¿y qué? No, porque Marco Bitch, you gay. le gusta Star. No, porque Marco le gusta Star. Ok. Pero después se muestra a Jackie de una manera muy obvia y abierta con una novia. Oh. Ah, Sí. Se ve a un adolescente con una novia. Y uno de los casos que a mí más me impactó, porque pasó en una serie de Disney que es live action, Ah, la de Andy Mack. Andy Mack, que es sobre una, que de paso esa serie es muy, o sea, creo que es una serie que muestra de paso una era más representativa, que es sobre una niñita asiática, que de paso Ya, eso es. viene de una madre adolescente Oh, Dios. y Mega su, minorías. y su mejor amigo es gay. Y Wow. hay un momento en la serie, yo no lo he visto, eso fue que me lo contaron y yo me acuerdo cuando me lo contaron, a mí me causó demasiado impacto y fue que, ¿qué? Eso lo pasan en Disney, no puedo creerlo. Pero igual es conformista de tu parte, Juan. No, pero me impresionó, incluso hasta negativo. Claro, a en uno un se principio impresiona que mezclen tantas ojo, minorías. y esto estoy hablando de lo que me contaron, no sé, en 2016. Y cuando yo me enteré de eso, a mí no me gusta. O sea, yo dije, o sea, porque claro, yo en ese momento dije como, pero ¿cómo le van a mostrar eso a unos niños? Señor Jesucristo. Jesucristo, Pero ayuda. claro, Como el meme de los Simpsons y qué pasará con los niños. ¿Cómo la cosa? ¿qué pensarán los niños? Qué una alegría. Pero justamente esas cosas a mí me causaron impacto. Hoy en día yo lo veo con otra perspectiva. Pero justamente empezaron a introducir esas historias que de hecho en esa trama el niñito, el mejor amigo, le gusta el mismo niño que le gusta a ella. Wow. Sí. Y lo muestran de manera... Claro, pero- Y bueno, Ahí vamos la con leyenda lo de- de Avatar, la leyenda de Korra. Ok. Bueno, ahí hay otra cosa que hablar y es el tema del queerbaiting. El queerbaiting eso es otro. es uno de los problemas más grandes de este tema de la representación porque el queerbaiting es prácticamente o sea, es la práctica como de presentarte como que o insinuarte que dos personajes son homosexuales o son de cierto modo y realmente no lo Y son. no lo son. Y después tiene otro nombre, pero es queer algo, que es básicamente revelar después de que tu obra está terminada. Y que tú- si eran gays. Sí, bueno. ¡La pegaste! como nuestra querida ícono y muy apreciada de Juan J.K. Rowling, que reveló- Ya, pausa. Cuidadito con lo que es decir con J.K. Rowling, ¿ok? Mira, Ya, Ok. sabemos. Ok, cuenta. Nada, que básicamente lo que ella hizo fue revelar que Dumbledore era era gay. gay después de que, ¿sabes? Salieron Pero los tiene libros. su porqué.
¿Tú no sabías eso? No. Ya va, eso tiene su porqué. Después de que terminaron los Juan libros siempre tiene que y las justificar a esa señora. películas. No, cállate la boca, cállate la boca. Muchos años después de que salieron las películas y la serie, bueno, muchas personas siempre shippeaban a la profesora McGonagall con Dumbledore. Ay, qué obvia, la gente es demasiado obvia. Bueno, entonces un día por Es que Twitter. vamos a ver un personaje hombre y una mujer, los shipeo. Bueno, y en el pasado, bueno, y como saben, eso yo lo he dicho anteriormente también en el podcast, J.K. Rowling es muy activa en Twitter. Y un día. Desgraciado. Ok, vamos a parar este programa. Simón no es más invitado. Vetado. Ok, Tranquilo, que yo estoy de acuerdo. Ajá. Simón no está y lo digo yo. Dale, sí, prosigue. Dale, Ok. eso hace sentido. Bueno, el punto es que un día en Twitter alguien le preguntó a J.K. Rowling que Y gay, no, que confirmara si Dumbledore y McGonagall eran pareja. Que no. Y más bien, ella sorprendió a todo el mundo diciendo que ella siempre había visualizado a Dumbledore como un hombre gay. Y de hecho, en la nueva saga de... Cero. Qué raro. En la nueva saga de Fantastic Beasts, ajá. Animales fantásticos. Animales Fantásticos, Fantastic Beasts, se muestra a Dumbledore con Grindelwald. Bueno, separados obviamente, ¿no? Pero ya de una manera abierta. O sea, separados, pero como que se veían con cariño. No, ya va. Sí. Abiertamente, en la última película que salió, se da a entender, porque incluso el personaje. ¿Cómo? ¿Se dan la mano? El personaje, no. ¿Se dan un besito? Ellos son enemigos, y hasta el momento en que está la saga, porque la saga todavía no terminó de salir. Y se meten la varita. Cuidado. Ok. Quien tenga niños en la casa, por favor, aléjese de esas No, igual yo cosas pongo textuales. contenido no apto para niños en YouTube, ya sabes. Más 18. Bueno, el punto es que para el momento en que se está mostrando ahorita la saga en las películas, ellos son enemigos, porque Grindelwald es malo y Dumbledore es bueno, por supuesto, y no se han mostrado juntos. Pero cuando le preguntan a Dumbledore, porque eso siempre lo muestran incluso en los libros de Harry Potter, que ellos fueron desde adolescentes mejores amigos, muy juntos. Y típico. en la película de Fantastic Beasts hay un momento en que unos aurores van a hablar con Dumbledore. Ok. Los aurores son los policías de ese mundo mágico. Ok, Ajá. ya. Ok. Y bueno, le preguntan sobre Grindelwald y le dicen, bueno, ustedes eran mejores amigos. Y él dice en la película, éramos más que amigos. Éramos burdes. Pero éramos Ya va, mejores ya amigos va. por siempre. Y J.K. Rowling ha comentado en Twitter y en entrevistas que ella piensa mostrar estos personajes abiertamente gay, pero por supuesto, falta que la Claro, que la después. saga se desarrolle La más. realidad es que no nos importa, porque es súper chimbo Sí. igual. No, Gracias, Juan. Gracias, Juan, por tu intervención. Juan después de esto me va a golpear. Lo siento. Después. O durante. Después. Pero bueno, la realidad es que, o sea, en este tema el queerbaiting es una práctica que yo siento que está mal y pasa también, en verdad, en la leyenda de Korra se siente un poco hacia el final. Sí, un poco forzado. Yo O sea, te lo un presentan poco forzado. al De la fin. nada. La única cosa que realmente como que o sea, obviamente te dicen como que Korra y Asami, que son dos personajes como que mantienen cierta relación y conexión a lo largo de los años en la última temporada y tal. Y al final es como que, ay, bueno, mira, vámonos, Somos más que amigas. Vámonos de vacaciones juntas. Y ajá, es chévere, pero realmente, ¿sabes? Como que en esos casos también eso es lo que hace básicamente, bueno, la empresa o lo que sea, es que simplemente se va por la opción de segura de nunca mostrar nada de esas cosas en pantalla y después como que rellena el espacio en blanco y que, ay, bueno, sí, eran. ¿sabes? Pero sin comprometer de ningún modo Su integridad. Su integridad no la integridad, de- como que el chance de que la gente lo ve y la broma, que eso es algo que también, o sea, en otros casos Sí. ha pasado, pues, y Sí. eso no es correcto tampoco porque no es representación adecuadamente hecha. No. Pero por otra parte, yo creo que También es forzado. También es ese no, forzado. Y mira, es forzado. eso es para hacer, o sea, para simplemente complacer al nicho de audiencia que Es. corresponde a esa gente. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque eso lo hacen personas que no forman parte de esa comunidad y que desconocen cómo relatar esas historias, que es a lo que voy Claro, ahorita. pero eso me parece una excusa pero demasiado Gina, pero mal. velo a lo que quiero llegar. Actualmente hay mayor presencia no solo en la parte actoral, sino en la parte de producción y de trabajo y de dirección. Estamos de acuerdo. Hay más directores asiáticos, hay más directores homosexuales Mujeres. hay más directoras mujeres, hay más Latinos. directores latinos y por ende, bueno, y eso se ve en los Oscars. Anteriormente,
se vio con la introducción cuando Birdman ganó Mejor Película. Ok. Birdman es una película que dirigió Alejandro González Iñárritu, un director mexicano, y ganó al año siguiente también otra vez el Oscar como Mejor Director. Posteriormente a él gana Guillermo del Toro, que no confundir con Benicio del Toro, ¿Quién es Benicio del Toro? un actor, y Guillermo del Toro es el director. Ok. Y bueno, Guillermo del Toro también ganó otro director mexicano con The Shape of Water. Ah, ok. Posteriormente se comenzó a ver no solo en el área de la comunidad latina, sino también directoras mujeres nominadas, como fue el caso de Greta Gerwig. Este año también estuvo Chloe Zhao, y me está faltando una. La de Promising Young Woman. Ah, bueno, Emerald Fennell. ¿Qué de paso fue este año? Chloe Zhao fue la ganadora de Mejor Directora y Mejor Película por Nomadland. Claro. Y Emerald Fennell fue la ganadora de Mejor Guión Original por Promising Young Woman. Evidentemente hay más representación. Pero O a sea, eso voy. eso. Esta representación va a ayudar a que estas nuevas historias se cuenten de una manera más apropiada, por así decirlo. Claro, Que totalmente. muestren una inclusión más real, que es a lo que voy. Sin dejar de un lado a lo que ya hemos ido viniendo con directores hombres. Porque eso también es lo que hay que entender. Muchas veces las personas creen que una cosa quita la otra, y no. La idea es que Obviamente, todo viva exacto. en equilibrio y en una comunidad sana. Y que aunque tú seas un Y hombre diversificada. blanco, cisgender, heterosexual, tú puedas entender los problemas que pasa una mujer, una persona de color, una no asiática. O sea, tú puedes entender cualquier problema y representarlo apropiadamente en cualquier medio audiovisual que tú puedas Y tener una realmente voz. para esas cosas uno, No es muy uno, difícil. Lo que pasa es que eso no es muy y no es que difícil. ni siquiera es que es difícil, es que tú puedes contratar a una persona a la que tú le consultes sobre ese tema. Exacto. Para las películas que tratan con temas como enfermedades mentales, temas como la depresión y Hasta cosas Grey's así. Anatomy tiene consultores médicos. Claro, Claro. claro, y eso es lo correcto. Entonces, por lo menos en ese caso, oye, si tú vas a hacer una película de este estilo, porque te interesa, igual al final, ¿qué pasa con el cine y qué pasa con las series y todo eso? O sea, eso al final también es arte. Un director también, obviamente, va a buscar hacer y dirigir historias que le interesen. Claro. No es como que él tiene que hacer una historia. Y realmente, el tema no es que haya directores blancos que hagan historias sobre personas negras, por ejemplo, sino que simplemente hay espacio para que creadores negros y personas de... Espacio para todos. Exacto. Es o sea, espacio para que todos. tengan el espacio y que puedan hacer esas cosas, porque al final, ¿qué pasa en algunos casos cuando no está bien hecha la representación? Películas que hablan sobre la temática racial en Estados Unidos accidentalmente crean el complejo del Salvador Blanco, que eso es un problema que tienen películas como The Help, To Kill a Mockingbird y otras historias similares, que básicamente lo que hacen es establecer una narrativa supuestamente sensible al tema racial de Estados Unidos, y lo que hacen es ponerte una historia con un protagonista blanco que salva a una persona de color. Bueno, tú Y una eso no está vez bien. me hablaste de que Viola Davis se Viola Davis, que fue La amo. personaje- Amo a esa mujer. La amo. Claro, es que, y además es un palo de actriz. O sea, y ella dijo que se arrepintió de representar el papel que hizo en The Help, porque decía que realmente eso lo que estaba haciendo era convertirse, o sea, en contribuir a la narrativa del Sí, Salvador es verdad. Blanco. Sí, es verdad. Y Viola Davis en muchos casos se ha quejado, o sea, ella ha hablado de lo difícil que ha sido surgir como una actriz titular de color en el mundo de Hollywood, porque en muchos casos lo que pasa es que ni siquiera le dan el papel estelar simplemente por eso, y no es que te dicen, no, es porque tú eres negra, sino que está implícito en que ella se está buscando una actriz de otro tipo. Sí. Y entonces, sí. claro, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que llevarnos de todo esto? Es que lo importante no es que hayan reglas, lo importante no es que no sea forzado, o sea, lo importante no es que tiene que haber algo políticamente correcto en el hecho de que haya más representación, sino que realmente se dé el espacio para que existe y ya. Y ahí nos estaríamos metiendo con la meritocracia, que hay personas que juzgan que sea... Ay, pero no te lo mereces, que no, esta persona no, en realidad no tiene los méritos suficientes. No, sí tienen los méritos, porque tú estás contratando personas que tienen el talento para mostrar la historia de la manera apropiada, Claro, de la manera que hay que entender que sí, muchas veces, sobre todo en la cultura americana, y lamentablemente o afortunadamente la cultura americana es la que parte y rige en el mundo. Sí. Y es la que tiene mayor influencia. Y muchas veces
dada su propia cultura, por su manera de ser, ellos tienden a crear una cultura de lástima, lamentablemente, y que más bien desprestigia estos movimientos inclusivos. Sí, que también, totalmente. o sea, que también hay que tener eso en cuenta porque eso es real y es que existe. De hecho, alguien me había comentado sobre algo que se llama discriminación positiva, que es como las políticas que crean las empresas y los gobiernos para incluir a las personas que pueden ser consideradas minorías. Y que obviamente hay muchos países que no están de acuerdo con esto porque son injustas, porque estás desprestigiando la meritocracia. Pero al final es la manera desesperada de ellos no saber cómo incluir a Lo estas que hablamos personas. antes, exacto, que no Lo saben que dijo hacerlo. Simón, Y, exacto. y esas leyes existen al final en función de que la gente simplemente no sabe cómo incluir, porque entonces, ¿qué pasa? Hay grupos de personas que tienen, o que en su mayoría dominan un área, y realmente hasta de manera inconsciente. Y esto pasa mucho, yo creo que con el tema de las mujeres. Los hombres muchas veces inconscientemente descartan a las mujeres en muchas profesiones. Obviamente. Entonces, bueno, en campos que me imagino tú, Gina, que debes saber que como eres Claro. ingeniera, ¿no? ¿Cómo así? Ingeniera. Entonces, bueno, en este campo Exacto. me imagino hay Ese mucha... es otro tema de otro día que ya lo tengo aquí maquinando. Sí, ya. Pero sí, evidentemente es como que... ¿Por qué vas a desprestigiar a otra persona que probablemente tiene el mismo o más conocimiento que tú solamente por ser diferente? Y con ser diferente estamos hablando de ser mujer. Claro. O sea... Y es que hay como una falta de educación al final, porque ese es el tema. Es Los hombres, completa ignorancia. puede ser que las personas que hacen esto lo hacen inconscientemente, pero eso no quita que esté mal. Y la gente tiene que aprender a escuchar antes de quejarse. Eso. O sea, antes de decir, ay, nos están quitando los espacios, ay, la invasión de los progres, ay, lo Sí. otro. Porque al final, ¿qué pasa? O sea, al final nosotros vivimos en una sociedad súper contestataria. Vivimos en una sociedad. y es- Una sociedad. Vivimos en una sociedad Exacto. que al final es súper contestataria en ambos lados. Las personas que apoyan como que la diversidad y las personas que quieren que haya más representación LGBT, oye, se quejan y se molestan con la gente que dice que es súper conservadora y viceversa, porque la gente conservadora también toma una posición súper extremista en la que no, o sea, lo que dicen es que o es forzado o es que están obligando a la gente, que ellos no tienen que forzar su ideología, pero al final, ¿cuál es el tema? O sea, al final nadie tiene la razón en ese tema. Sí, nadie tiene la razón. Sino porque nadie se deja hacer Es que al lo otro. exacto, y tienes que aceptar que esa es la sociedad que vivimos hoy en día, donde este tipo de narrativas, como estaba diciendo Simón, este tipo de historias, las personas quieren que se hable de su identidad, quieren que se hablen de su, no sé, Sí, que su historia sea contada. de su historia sea contada, exacto, que por ser mujer yo paso por tales situaciones, pero obviamente no quieren que se vea desde un punto de lástima, sino como que de reconocimiento de que estas situaciones existen y vale la pena contarlas. Y de verdad que como lo que dijo Simón, o sea, no solamente hablamos de la parte de niñas, porque también creo que todos en cierta medida tienen esa necesidad de ver su historia en pantalla. Yo siempre pienso, aquí como que un poco también para cerrar, que si tú no te sientes identificado con este tema, con, ay, los blancos, los negros, no me importa, eso no es mi problema, solo piensa... o sea, yo siempre me pongo este escenario. Si en Hollywood saliera una película que hablara de la situación venezolana y la representaran con una persona, con puros actores estadounidenses que probablemente no se parezcan en nada a ti te gustaría ver esa representación de tu historia como venezolano en Hollywood. Ay, mi amor, si está Edgar Ramírez. Edgar Ramírez, el Edgar único actor Ramírez. venezolano que existe, tú sabes. Y Jennifer Garner ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Porque salió con el otro. Exacto, Es exacto. Jennifer Garner, ¿no? Sí, Jennifer Garner. Sí. Yo Sí. sudando y que Juan, que no. No, sí es ella. Sí, ella. Que eso, si tú quisieras ver tu historia representada, vamos a hablar que hablan de la situación de Venezuela en X momento histórico, a ti te gustaría que contrataran unas personas que se parezcan a ti, que tú sientas que la historia está bien narrada con respecto a tu contexto. Y eso es Está bueno nada eso, más por ser venezolano. No tienes que ser blanco, no tienes que ser negro, no tienes que ser mujer, hombre, lo que tú quieras. Solo imagínate, por el simple hecho de ser venezolano, cómo te gustaría que narraran tu historia. Si te sentirías bien con que Brad Pitt fuese el que representa tu historia. Ojalá. Obviamente, ojalá. Ojalá Brad Pitt, pero no. Y ni siquiera Edgar Ramírez. Edgar Ramírez no es realista, pero bueno. Aquí seguimos. Bueno, no sé qué decir. Bueno, sí, o sea, yo... Quiero cerrar con una pregunta. ¿Qué creen que va a pasar en los próximos años? Ustedes dos que son los expertos de cine. Nada, va a ser un sufrimiento eterno y toda la gente va a seguir peleando porque todos son unos llorones. Ok.
O sea, Ay, qué no, fatalista. mentira. Qué fatalista. En verdad yo lo que creo es que eventualmente esas cosas pues siempre van a tener sus detractores. Ok. Sí. Porque a fin de cuentas eso es la realidad, pero todo es con tendencia, o sea, todo Así es. todo Sí, es es tendencia. Obviamente ahorita estamos en un momento en el que yo siento que es como algo transitorio, en el que están empezando a darse espacio a estas cosas, Exactamente. y dentro de 5 o 10 años, en verdad, pues no va a ser, Ya va a estar muy no va a normalizado. ser tan fuerte. Y al final, en estos casos, o sea, y a veces lo que yo pienso es como que, se quejan mucho de que hay estas películas, esta broma, la representación y tal, pero entonces si no te gusta no veas la película y no te quejes. Exacto. O sea, porque yo sé que hay mucha gente que critica estas cosas desde un punto ignorante en el que ni siquiera vieron la película, ni siquiera vieron la serie. Y es cuestión de empatía, o sea, Sí. no te afecta en nada que muestren este tipo de escenas, o sea, Claro. no te están, como dijimos, No ni te siquiera están atacando. ni siquiera lo muestran explícito. Para muchas personas puede contradecir sus valores y creencias, pero yo... No lo veas. No los burlera. Pero exacto, yo opino igual que Simón, o sea, ahorita estamos en una época, como decía antes, o sea, siempre en la historia de la humanidad se han visto épocas y eras de cambio, y por supuesto esos cambios siempre son abruptos, son violentos y muy contrastantes, y personas de repente que no vayan tan de la mano con esas nuevas generaciones, por supuesto que se van a sentir atacados y van a sentir que están contradiciendo sus ideales, tal cual, sus ideales. Claro, en su momento era prácticamente imposible ver personajes negros en pantallas que no fueran sirvientes o mayordomos de casa. Bueno, O fuese o una cosas persona así. blanca con maquillaje negro, Y que eso es como otro Mary tema. McDaniel, que fue la primera mujer negra en ganar un Oscar. Y fue gracias a lo que el viento se llevó. Y era una mujer que durante toda su carrera, prácticamente todos sus papeles, si no fueron todos, eran sobre una criada. Sirviendo, imagínate. Pero es eso, yo creo que se están abriendo nuevos espacios, y al fin y al cabo, con el tiempo se irá normalizando, se irá entendiendo, habrá más conocimiento, que siempre va a haber personas que van a estar en contra de eso. Sí. Bueno, Sí. por supuesto, siempre van a existir. Sí, bueno. Pero lo importante no es que todo el mundo esté de acuerdo, porque al fin y al cabo, una sociedad se estanca si todos pensamos igual. Es verdad. Es importante que haya esa diversidad, y bueno, yo creo que esa diversidad es lo que permite el crecimiento, la evolución y que haya mayor madurez en ese aspecto. Y empatía. Exacto. Yo siempre lo digo, la empatía. Bueno, ya para cerrar, antes Bueno, de... queríamos agradecerle a Simón por ser nuestro invitado de hoy. La pasé muy bien, me reí mucho. Muy feliz de haber estado con ustedes, chicos. Gracias. Ya Simón estábamos, que lo queríamos invitar siempre, pero bueno, este fue el momento preciso, Oportuno. y preciso. Bueno, y yo para cerrar quisiera también dar unas recomendaciones, en serio, para la gente que diga... No, ¿Pero qué cuáles? forzado, ¿Cuáles? qué forzado. No, Gina, hay Estás que dar... forzándola. No estás forzándola, hay que... Deseando tu ideología. Estás Cállate la boca. forzando tu ideología entre las seguidoras del podcast. No, porque mira, Mis valores Si bien religiosos hablamos- van en contra de lo que estás diciendo. Sí, totalmente. si bien hablamos también, y yo recomendé series de la comunidad Recomendaste LGBT. Anti-Mac. No, me parece que nunca lo he visto. No, pero por ejemplo puedes ver con la comunidad LGBT, puedes ver series como Pose, Adventure Time, como lo dije, aunque Simón no está muy de acuerdo también con Korra, porque yo sé incluso a él le gusta, a mí también. No, obvio, me encanta. Star versus las fuerzas del mal, también por si quieren ver algo más infantil, pero muy chévere. También algo que se ha visto es una entrada para la comunidad asiática. Ok. Yo puedo recomendar Crazy que... Rich Asians. No vean esa película. No, ¿qué hace esa película? Estereotipo asiático. Amigos, no. Eso es una película muy... No. No. Sí, Vean Jane the Virgin, cero estereotipo telenovela. No, pero por ejemplo, si van a ver series asiáticas, vean por ejemplo Parasite y Minari. Bueno, eso no son. Que esos son series, son películas. No son series. Pero, bueno, aquí estamos hablando de series y películas en Está bien, general, está bien. pero muy buenas. Y si quieren ver algo que vaya realmente con los verdaderos ideales feministas, bueno, pueden ver The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, que tú lo viste también. Fleabag me gustó. Big Little Lies también. Fleabag no la veas si eres muy conservador, no la veas. Pero es muy buena. Es buena. Yo la recomiendo de Big paso Little que... Lies me gusta, es representación femenina buena, muy buenas actrices. Excelentes. Y tocan el tema de la violencia muy bien. real y Muy real. muy bien Muy hecho. tangible, es verdad. Y también una nueva serie que salió el año pasado con Hugh Grant y Nicole Kidman, que es de los mismos productores de Big Little Lies, que se llama The Undoing. También muy recomendada. De HBO también. Bueno, Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Gina, recuérdales por dónde pueden escuchar y seguir. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @pocoprofesionalpodcast.
Suscríbanse en el canal de YouTube, importantísimo, queremos llegar a los 100 suscriptores. Y por Pa'lante. Spotify también, denos amor en Spotify, vale. Por favor. Y bueno, ya como dijimos lo de la segunda temporada, se vienen cosas buenas, muchachos. Ay, no empaves la cosa, Gina. No, y bueno. Por favor, no digas esa frase. Y Sí, bueno, por favor, esas frases aborrecentes. Y sigan a Simón pues, en sus redes sociales si quieren más escuchar su arte, pues. Ah, bueno, por favor, también sepan que Simón no es solo un aficionado del mundo audiovisual, es un artista bastante integral. Pueden escucharlo le da pena, pero yo te lo voy a decir. Igual lo vamos a decir. Pueden escuchar su música con los escritores de Salem y como solista como Simon Flowers. Simon Flowers. Gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima semana en Poco Profesional. Gracias, cuídense. Pórtate Chao. bien, Gina. No, yo sí. Ah, bueno, más bien. Pilas pues. Chao.